chicos, chicas, hoy hablaremos del concepto de temperatura y de equilibrio termodinámico. Veremos el concepto de la ley cero de la termodinámica y estudiaremos las diferentes escalas de temperatura que se usan en la vida cotidiana. Entonces, comencemos. Cuando queremos hablar de temperatura, hay dos preguntas que aparecen. La primera es ¿qué es la temperatura? Y la segunda es ¿cómo medimos la temperatura? Entonces, cuando queremos saber qué es la temperatura, pues nos tenemos que ir al mundo microscópico y más adelante hablaremos con más calma al respecto. Y por el momento lo que me gustaría contarles es que en el mundo microscópico, pues lo que tenemos que estudiar son los gases ideales, en donde normalmente tenemos las partículas de un gas que se mueven con una velocidad v. Y la temperatura va a estar asociada con la medida de la energía cinética de las partículas del gas. ¿Listo? Más adelante profundizaremos en este concepto. Ahora, ¿cómo medimos la temperatura? Pues para la medida de la temperatura, pues nos tenemos que ir al mundo macroscópico, en donde todos hemos usado un termómetro para determinar la temperatura de un cuerpo. Cuando medimos la temperatura, estas medidas nos permiten comparar la temperatura de dos cuerpos y definir si hay uno que está más caliente o más frío que otro. Entonces, en este caso, si yo tengo un cuerpo con una temperatura A y un cuerpo con una temperatura B, yo puedo decir que el cuerpo B está más caliente que el cuerpo A porque su temperatura es mayor que la temperatura del cuerpo A. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si yo pongo en contacto estos dos cuerpos? Un cuerpo caliente y un cuerpo frío. Un cuerpo caliente con una temperatura T sub B y un cuerpo frío con una temperatura T sub A y yo los pongo en contacto. Pues lo que yo observo es que la temperatura del cuerpo frío aumenta y la temperatura del cuerpo caliente disminuye. Entonces, ¿qué pasa después de un tiempo? Pues después de un tiempo, la temperatura de A es igual a la temperatura de B y las dos temperaturas son iguales a una temperatura que es la que conocemos como la temperatura de equilibrio térmico. Entonces, veamos cómo funcionaría esto en la vida real. Voy a suponer que el cuerpo B tiene una temperatura de 70 grados y el cuerpo A tiene una temperatura de 5 grados. ¿Y qué va a pasar cuando yo los pongo en contacto? Pues si la temperatura del cuerpo B disminuye, la temperatura del cuerpo A aumenta y los dos llegan a una temperatura que es la temperatura de equilibrio térmico. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué podemos decir? Pues nosotros podemos decir que dos cuerpos están en equilibrio térmico si tienen la misma temperatura. Ahora la pregunta es, ¿qué mide un termómetro? Pues cuando yo veo un termómetro, pues el termómetro, aquí tenemos una imagen, lo que mide es su propia temperatura cuando está en equilibrio térmico con el objeto al que le quiere medir la temperatura. Entonces, en este caso, yo tengo un termómetro que está en una bebida caliente, aquí abajo, y el termómetro se demora un tiempito en estar en equilibrio térmico con la bebida caliente y lo que está midiendo es su propia temperatura cuando está en equilibrio térmico con el cuerpo o el sistema externo. Ahora voy a suponer que tengo tres sistemas, el sistema A, el sistema B y el sistema C, y inicialmente las temperaturas de A, B y C son distintas. Entonces, vamos a ver tres situaciones diferentes. La primera situación es cuando el sistema A y el sistema B, el sistema A que tiene una temperatura T sub A y el sistema B que tiene una temperatura T sub B, no están en contacto. Entonces, aquí yo voy a poner un material aislante como el icopor o el vidrio o la madera, y entonces la temperatura de A y la temperatura de B nunca cambian. Entonces, de A siempre es distinto a T sub B. ¿Listo? Y aquí puede pasar mucho tiempo y no hay intercambio de calor porque justamente hay un aislante en medio de ellos y entonces la temperatura de ellos nunca cambia. Ahora voy a suponer que esta temperatura de A o el sistema A está en contacto con un sistema C que tiene una temperatura T sub C. Y aquí en medio voy a tener un material que es un conductor. Conductor puede ser un material metálico, como el aluminio o el hierro. Entonces, ¿qué pasa entre estos dos sistemas? Pues entre estos dos sistemas hay transferencia de calor y eventualmente los dos llegan a una temperatura de equilibrio tal que la temperatura de A es igual a la temperatura de C. ¿Listo? Y lo mismo va a suceder si yo pongo en contacto el sistema B con el sistema C. Entonces, el sistema B está en contacto con el sistema C por un material conductor y eventualmente la temperatura de B
pues va a ser igual a la temperatura de C, que va a ser esta temperatura de equilibrio. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice la ley cero de la termodinámica? Pues la ley cero de la termodinámica nos dice que si la temperatura de A es igual a la de C, o sea, si yo tengo estos dos sistemas en contacto y están en equilibrio térmico, y la temperatura de B es igual a la de C, es decir, el sistema B y el sistema C están en contacto y están en equilibrio térmico, entonces la temperatura de A tiene que ser igual a la temperatura de B. ¿Listo? Así ellos dos no estén en contacto. Y eso es lo que conocemos como la ley cero de la termodinámica.